un tema muy importante que es tener el control de nuestra vida. Qué feo es perder el control. Imagínate que vas en el auto y perdés el control, se corta la dirección. Qué feo, ¿no? Nos gusta tener las cosas en nuestras manos. Pero qué astuto es el diablo, como muchas veces se roba el control de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Creemos que nosotros estamos manejando y tomando las decisiones, y en realidad el diablo está manejando los hilos en oculto, sin hacerse ver, engañándonos y haciéndonos hacer lo que él quiere. Y haciéndonos creer que lo hacemos porque fue idea nuestra. Y Dios no, Dios quiere que nosotros vivamos en libertad. Para eso nos libertó, para eso vino Cristo, no para que seamos esclavos, sino para que vivamos en libertad y realmente podamos decidir tener el control sobre nuestra vida. Y el secreto de tener el control de nuestra vida es entregarle nuestra vida a Dios en todas las áreas de la vida. Podemos perder el control en diversas áreas, como ya habíamos estado viendo varias. Hoy vamos a ver otra más. Sumisión versus rebelión. Cuando te dice alguien, bueno, vos tenés que ser sumiso, no nos gusta ya de entrada, no nos gustó. Ya decimos, ya me huele mal, ya no es para mí. A mí me gusta ser el que da las órdenes, el que dirige, y ya tenemos medio como que de nacimiento esa tendencia. Fíjense que el mundo dice vive en rebeldía desde el principio. Y a veces como cristianos cometemos el mismo error. Pero si ustedes van a Génesis capítulo 3, donde está la historia de la creación, donde Dios hace al hombre, la primera mujer, ¿con qué lo viene a tentar el diablo a la primera mujer? Con rebelarse contra una autoridad. Miren que había una sola autoridad. Hoy tenemos más autoridades a las cuales sujetarnos, pero en ese entonces había una sola autoridad. ¿Quién era? Dios. No había otra cosa. Y el diablo dice, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Y no, Dios dijo que no comamos de este árbol porque vamos a morir. No, es mentira, coman. No se hagan problema. Y el diablo ya empezó a sembrar en el hombre, en la mujer, ese deseo de rebelarse y de cada uno hacer la suya. Y en realidad quien terminó después teniendo el control no fue ni Eva ni Adán, sino el diablo, porque el mundo entero quedó bajo el control de ¿quién dice la Biblia? Del maligno. Él fue el que quedó en el control. Pero ellos hicieron lo que quisieron, en apariencia. Así que ya desde el comienzo, digamos, esto es una tendencia natural en todos. En los niños uno le quiere enseñar y vos querés controlar lo que están haciendo. No, ellos quieren hacer exactamente al revés de lo que vos les decís que hagan. Si no toque esto, lo tocan. No vaya para aquel lado, van para aquel lado, hasta que después se encuentran con el chirlo. Pero primero prueban desafiar la autoridad, rebelarse contra las normas y hacer lo que les parece. Bueno, hoy tenemos más autoridades que las que había en el Edén. En el Edén estaba Dios como autoridad. Hoy tenemos más líneas de autoridad en nuestra vida y la Biblia nos enseña también que el cristiano tiene que ser una persona que se sujeta a la autoridad, porque si no, puedes perder el control de tu vida. Vamos a ver cuál es la mentira que nos hace creer el diablo cuando nos dicen tenés que ser obediente, tenés que sujetarte a las autoridades. Te están robando la libertad, no te dejan hacer lo que vos querés. Te están poniendo límites, te están robando la libertad de hacer lo que a vos te gusta. Pero la verdad, que es la palabra de Dios, dice que las autoridades que hay en nuestra vida están al servicio de Dios y son para mi bien. Claro, acá le podemos discutir a la palabra de Dios y cada uno podemos poner nuestros conceptos y decir no es así, pero sí es así. La palabra de Dios es la verdad, no hay otra. Mentiras hay un montón y cada uno podemos inventar una o escuchar la que nos dice el diablo.
Pero lo cierto es que las autoridades que hay presentes en nuestra vida han sido puestas por Dios y son para nuestro bien. No es que las autoridades hacen todo bien, no. También hacen muchas cosas malas. Pero si no estuvieran, sería mucho, mucho peor. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 13 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Esto no se escribió para Israel nomás, ¿no? Ni para los romanos a los que le dirigía la carta, sino para todas las naciones del mundo. Dice, las autoridades que ustedes tienen fueron establecidas por Dios. Dios, ¿cómo te equivocaste? Decimos algunos. ¿A quién pusiste? Dios no se equivoca. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Ahí está la verdad. Está al servicio de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, entonces debe tener miedo, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. ¿Cuál es la verdad entonces? Toda la autoridad que haya, sea quien sea que esté en el poder, que esté ejerciendo autoridad, ha sido puesto por Dios. Y Dios pone gente del mundo. Y pecan. Y hay corruptos. Y hay gente mala, sí. Hay gente que busca su propio beneficio, sí. Hay gente que no le importan el pueblo y los demás, sí. Pero Dios ha establecido autoridad para que haya un orden y para que nos vaya mejor. Así que sí, hay gente mala, sí. Hay autoridades que los correríamos de su posición de autoridad, pero Dios ha establecido un orden. Dios los va a juzgar. Yo temblaría si fuera ellos cuando ponen las manos sobre la Biblia, decir que Dios y la patria me lo demanden. Dios se lo va a demandar, no les quepa la menor duda. Quien más responsabilidad recibió, más se le va a pedir cuenta. Quien más pecó, más va a ser castigado. Así que no se preocupen que justicia va a haber, aún con los funcionarios que no cumplen bien su responsabilidad. Ahora están, créase o no, están para nuestro bien, así dice la palabra de Dios. Están al servicio de Dios. Dios los deja estar, porque más que mal, la cosa funciona mejor si ellos están en autoridad. Ahora nosotros también tenemos una responsabilidad. Dos responsabilidades respecto a las autoridades. La primera, sumisión. Ahí donde nos cuesta. Pero la palabra de Dios dice así que es necesario someterse a las autoridades. Estaban al servicio de Dios, decía antes. No solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. ¿Están al servicio de quién? De Dios. ¿Quién los puso? Entonces tengo que hacer caso por razones de conciencia, porque mi Padre es quien puso las autoridades. Por eso mismo dice también, pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que les corresponda. A ver la sumisión acá cómo anda. Pero esto lo dice la Biblia, no lo mandó el intendente de la ciudad. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Fíjense que no pagar los impuestos es rebelarse contra Dios. ¿Estoy diciendo una locura o es verdad? No pagar los impuestos es rebelarse contra Dios, contra lo que Él ha establecido. Dios puso autoridades, ellos dijeron, bueno, estos son los impuestos que hay que pagar. Yo digo, no los pago. Entonces me estoy rebelando contra aquellos que Dios ha puesto, contra lo que Dios ha establecido. Muchas veces argumentamos, no me alcanza, ¿no es cierto? Gano un sueldo bajo, no puedo pagar. Miren, la mayoría de las veces en esos casos, vos le preguntás, ¿tenés cablevisión? Ah, sí. ¿Y celular? Sí. ¿Internet? También. Pero no te alcanza a pagar los impuestos. Dios dice, te estás rebelando contra mí. Estamos priorizando
nuestros deseos por sobre lo que Dios ha establecido. Y ahí le abriste una puerta al diablo. Ahí empezás a perder el control de tu vida. Ahí el diablo te dice, vos haces así, tenés una excusa. En realidad es un pecado contra Dios. Y el pecado quita bendición. Y a veces no progresamos, no prosperamos y sigue sin alcanzarnos justamente porque somos desobedientes a Dios. A veces Dios no puede dar más porque nosotros estamos robando. Porque no pagar los impuestos es robar. Es más, Jesús le vinieron a cobrar los impuestos, le dijo a Pedro, anda a pescar. Lo mandó a trabajar, pescó, y en la boca del pescado había una moneda. Jesús le dijo, va a haber una moneda, vos fijate. La sacó, pagó los impuestos. Cuando le venían a cobrar, a preguntar si era lícito pagar, dijo sí, denle al César lo que es del César, al emperador romano, denle los impuestos que le corresponde. Así que nosotros también tenemos que, como hijos de Dios obedientes, tener ese concepto. Yo trabajo para mis necesidades, yo trabajo, como dice la palabra de Dios, para compartir con los que tienen necesidad también, porque no tengo que fijarme en mí solamente, sino en los demás. Y también tengo que contribuir con el gobierno que Dios ha establecido. No importa de qué partido político seas, si sos del que está de turno o no, si te gusta el que gobierna o no, pero vos tenés que tener en mente que Dios lo puso. Entonces, por razones de conciencia, como dice ahí, es porque tu Padre que está en el cielo estableció las autoridades, nosotros tenemos que ser obedientes. Bueno, la oración yo creo que pierde por goleada ante la crítica y la queja que nosotros a veces expresamos. Conmigo va perdiendo, yo a veces me quejo mucho y digo, y oro menos de lo que me quejo, entonces ahí tengo que cambiar yo. Porque el Señor dice, no se quejen de sus gobernantes, dice, oren por sus gobernantes. Hacen las cosas mal, no te quejes, orá. La oración cambia las cosas, la queja la empeora. Le hace mal al que escucha, no edifica, desanima, no produce nada bueno. En la oración, en cambio, hace que el poder de Dios descienda y comience a obrar. Si cumpliéramos con esas dos responsabilidades de ser obedientes, de cumplir con nuestros deberes como ciudadanos, y oráramos y cumpliéramos nuestro deber como hijos de Dios, quizás la cosa sería bastante más distinta, pero el diablo nos dice a quejarse, a rebelarse, como ellos no cumplen, vos tampoco cumplas, como ellos roban, vos no les pagues porque se roban tu plata. Y esas son todas ideas para mantenernos cautivos a nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Especialmente, oras por otra gente. Como Dios dice, especialmente, más que todo, por los gobernantes. Le da como una prioridad, o decir, ¿para qué, Señor? No, sí. Dios no se equivoca. Dice, dale prioridad a los que gobiernan, orá por ellos. ¿Para qué? Para el beneficio del pueblo, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Una muestra de si soy sumiso se ve en nuestras oraciones también. Tenemos que acordarnos de nuestros gobernantes y orar por ellos. Esas son nuestras responsabilidades. Vamos a ver las distintas autoridades que hay en la vida. Bueno, el gobierno civil, dijimos recién, los presidentes, gobernadores, intendentes, jueces, la policía, gendarmería, etcétera, toda la gente que está en el gobierno, en la justicia, y a los que nosotros tenemos que ser obedientes. Siempre hay gente mala, pero eso no nos da ninguna excusa para nosotros dejar de cumplir nuestra parte. ¿Hay policías malos? Sí, los hay, pero igual yo tengo que ser respetuoso. Siempre tenemos que ser respetuosos ante la autoridad que Dios estableció. La ley de tránsito, acá donde muchas veces el cristiano dice, no es, pase en rojo, hay que usar casco, hace 40 grados, total nadie me ve, total son las 2 de la mañana, total quién va a estar controlando y bueno, pero aquí, ¿contra quién me estoy rebelando? Contra Dios, van entendiendo bien. No es contra la ley de tránsito, sino contra lo que Dios ha establecido.
Porque dice, no hay autoridad que Dios no haya establecido. Las que hay fueron puestas por Él. Las leyes que existen, Dios las permite para el orden. Cuando el cristiano no las cumple, se rebela contra Dios. Y muchas veces tenemos que pedir perdón a Dios por ello. Los impuestos ya lo dijimos, y aún la actitud que tenemos, porque por ahí no decimos nada, pero Dios está mirando nuestro corazón y sabe qué actitud tenemos en nuestro corazón hacia las leyes y hacia los que gobiernan, y eso también Dios lo juzga, porque Dios no es como el hombre que mira nada más que lo que tiene al frente, sino que Dios mira adentro nuestro, al corazón, y eso también vale en la presencia de Dios. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, a toda, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que le envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. No importa si yo estoy de acuerdo o no, yo tengo que respetar como hijo de Dios la autoridad que tienen y saber que Dios los ha puesto. Es así. Lean Daniel, si no, cuando Daniel le explica al rey Nabucodonosor que Dios es quien le entrega el gobierno a quien él quiere. No le eligió la gente votando. Sí, hubo una votación. Pero ¿sabe quién ganó? Quien Dios quiere. No sé si para bien o para mal, Dios tiene sus propósitos, pero gana quien Él quiere para que se cumpla su voluntad. A veces para castigar al pueblo, a veces para bendecirlo, pero siempre para que se cumpla su voluntad. Y yo tengo que respetar las autoridades. Tenemos también padres, ahora le vamos a dar a los hijos. Todos hemos crecido quizás con los papás o quizás con padres adoptivos, con abuelos, con algún familiar. Y Dios dice que también tiene que haber un orden en la familia y que yo no tengo que rebelarme en contra del orden establecido. Dios dice, obedezcan al Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Siempre está, ¿no?, la tendencia a querer hacer todo al revés de lo que dice papá o mamá, o el familiar que me da un lugar en su hogar. Y rebelarse contra la autoridad de la familia es rebelarse contra Dios. No puedo ser un niño, un joven cristiano que dice estoy bien con Dios, pero no respeto a mis padres. No existe eso. Quien no respeta a sus padres no respeta a Dios. Por supuesto hay padres que no merecen ningún respeto, pero este versículo no habla de merecer. Hay padres que no se ganan el respeto jamás y han hecho todo mal y merecen que su hijo le pegue una patada en vez de respetarlo. Pero para que le vaya bien al hijo, tienen que respetar. No porque el papá o la mamá lo merezcan, sino para que le vaya bien. ¿Querés que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre, porque eso tiene una promesa. Dios dice, tu padre no cumplió, tu madre no cumplió, cumplí vos, porque yo te voy a bendecir a vos. Vos los respetás, vos lo honrás, va a ser una ardua tarea, porque no te nace, porque no es lo que tu corazón desearía, pero vos hacelo y vas a ver que Dios te va a bendecir y vas a tener una larga vida sobre la tierra y te va a ir bien. Yo creo que todos los hijos quieren que le vaya bien, más aquellos que han sufrido en su niñez, yo creo que desean que les vaya bien. Bueno, hay que empezar a honrar y respetar. Esto va contra todos los pronósticos porque el diablo nos dice, no, castigá a tu familia, castigá a aquellos que te maltrataron, ignoralos, guardales rencor, no les hables nunca más. Esa es la voz del enemigo. Esa es la voz para destruirte. Tenemos otras autoridades. Seguimos con los chicos. Bueno, y los jóvenes. Algunos están estudiando todavía. Si hoy decimos, ¿tiene autoridad un maestro? ¿Qué me dicen ustedes? Los maestros tienen como una autoridad virtual. Sí, bueno, están al cargo del grado, del curso. Pero el mundo no respeta más nadie. No respetan a sus padres y van a respetar en la escuela a las autoridades de la escuela. Bueno, el cristiano
No, el cristiano tiene que ser distinto. El cristiano tiene que obedecer a Dios y respetar las autoridades bajo las cuales está. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Aún en la escuela, las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Todos los otros en el curso se pueden portar mal. En el grado se pueden portar mal y no hacerle caso a las maestras, a los maestros, a los profesores, reírse, faltarle el respeto, pero vos que amás a Dios, no lo hagas. No lo hagas porque estás dejando que el diablo controle tu vida. La Biblia dice que no tenemos que imitar la maldad de la mayoría. La mayoría hace algo malo, y bueno, yo para no ser sapo de otro pozo lo hago también. No, tenemos que marcar la diferencia, ser distintos, para que nos vaya bien, para mostrar que la vida con Dios es mejor, que las consecuencias son mejores. A los que se portan mal y les va mal, y salen de la escuela y pasan como si no hubieran pasado, aprendiendo nada. Les cuento que en aquel entonces, como Pablo escribía, no existía el trabajo como hoy. Hoy hay fábricas organizadas, hay sindicatos, hay leyes que protegen a los trabajadores. O si no, mi trabajo es el peor. Vos no sabés lo que era vivir aquel entonces, porque allá era o eras esclavo o eras el patrón, no había otra. ¿Y qué leyes? Nada. ¿Quién te protegía? Nadie. Y hacer lo que había que hacer, paliza. Entonces, si ellos no tenían excusa, nosotros ni hablemos. Por eso dice criados, pero nosotros podemos decir ahora, hoy en día, empleados, sométanse con todo respeto a sus patrones, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Los hay, Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Ay, qué difícil, porque ya no nos gusta que nos manden. Y si encima nos toca un patrón de esos que son terribles, siempre quieren todo el beneficio para ellos, son pesados, te hostigan, te molestan, siempre desaprueban todo lo que haces, te cansan realmente y tenés que aguantarlo 8, 10 horas todos los días. Bueno, es un sufrimiento del cual muchos conocen. Entonces el diablo viene y te dice, pero mándalo a pasear. Vos trabajás cuando te miran, después no trabajes más. Andá al baño, quédate media hora. Rompé esa herramienta, rompela. Total, ahí tiene, por avariento, que tenga que pagarla. Todas esas ideas que el diablo nos pone en la cabeza, como con sed de venganza, por tener que soportarlo. Y al menos, gracias a Dios, nos pagan para soportarlo. Pero no es justo vivir así en el trabajo. Tenemos que rebelarnos. Y Dios dice, no. Pero este libro, ¿de dónde lo sacaron? No, este libro es la verdad. Este libro dice, sométanse con todo respeto a sus amos. Si vas a decir, soy cristiano en tu trabajo, espero que seas una persona respetuosa de tu patrón. Si no, más vale ni hable de Dios. No digas nada. Si voy a hablar de Dios, entonces tengo que soportar penalidades. Dice, es digno de elogio delante de Dios cuando un hijo suyo tiene un patrón tremendo, sin embargo no le falta el respeto. Hay algunos que da ganas de pegarle, ¿no? Pero qué bueno cuando el cristiano no falta el respeto. Y trabaja igual, no como para esa persona, sino trabajando como para Dios. Hay otras partes de la Biblia, dice, ustedes sirven a Cristo el Señor. No trabajen como para agradar al ojo humano, sino como para Cristo. Así tenemos que marcar una diferencia. ¿Te animás? No nos rebelemos. Marquemos la diferencia. Es decir, los otros y no trabajan, lo hacen morir, porque se lo merece, de paso. Pero el cristiano es distinto. Trabaja para Dios. Esa es la realidad. Trabajamos para Dios. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a respetar las autoridades porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y dice, es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios
Para hacer quedar bien a Dios, soporto, aún sufriendo injustamente. Por supuesto que hay cosas que no se tienen que soportar, ¿eh? Hay extremos que no son sanos, hay leyes también. Cuando la ley me ampara, si viene mi patrón y me pega, no, bueno, ya excedió un límite que no tengo que soportar. O sea, el cristiano no es vení, pegame. No. Hay leyes, cuando hay leyes son puestas por Dios para beneficio nuestro. Pero hay veces que hay gente que es insoportable, como dice ahí, insoportable, y no hay una ley contra eso y tengo que aguantármela. Bueno, la Biblia dice que en casa, en una familia, el marido es la autoridad puesta por Dios. Dice Dios, el hombre va a ser cabeza de la mujer, la autoridad en la familia, y las esposas tienen que sujetarse a sus esposos. Dice asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Muchas mujeres tienen problemas con esto. Si nos tocara a los hombres a la inversa, también tendríamos el mismo problema, no se preocupen. Porque todos tenemos esa tendencia de no quiero que nadie esté por encima mío. Queremos nosotros estar por encima. Dios determinó así. El hombre va a ser el que manda en el hogar. Y a veces el hombre es como los patrones, eso, insoportable. Y a la mujer le cuesta tener que sujetarse a alguien así. Pero no tiene excusa. Por sentido de responsabilidad delante de Dios hay que sujetarse. Para que haya un orden, para que haya armonía, tiene que ser así. Para que la bendición de Dios esté sobre la casa, tiene que ser así. Cuando vamos contra lo que Dios ha establecido, nos perdemos su bendición. ¿Qué pasa con la mujer que es fiel a Dios y tiene el marido que no lo es? Se tiene que sujetar. Con más razón, dice Pedro, con más razón, porque la mejor predicación es la sujeción. Vale más que 1000 palabras. Vale más que cualquier mensaje evangelístico. Dice, si algunos de ellos no creen, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Así que la sujeción es una gran predicación, porque por naturaleza no lo harías, pero por respeto a Dios, por amor a Dios, lo haces. Y el marido lo nota. Dice, mira, esto es algo que viene de Dios realmente, pues si no, no pasaría. ¿Cuál es la belleza más linda en la mujer y la más valorada en la presencia de Dios? ¿Qué dice ahí? Un espíritu suave y apacible. No hay que ser como las arañas ni andar peleando y quejando. No, dice la Biblia, una mujer que tiene un espíritu suave y apacible, esa es una mujer bella a los ojos de Dios, a los ojos de su esposo también. Así que en casa también hay autoridad y hay que respetarla. En las iglesias también Dios ha puesto autoridades para que haya un orden, para que haya orden en las cosas que se hacen, para que haya protección, para que haya cuidado, para que no sea un viva la pepa. En la iglesia también tiene autoridades puestas por Dios. ¿Qué dice la Biblia? Acuérdense de sus dirigentes, le decía el escritor de Hebreos a la iglesia, los que le comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Bueno, también en las iglesias no es una democracia. Todos somos hijos de Dios, todos somos sacerdotes que servimos a Dios, todos somos iguales delante de Dios, seamos hombres, mujeres, niños, todos sus hijos somos iguales ante su presencia, pero Dios ha establecido que en la iglesia haya autoridades para que haya un orden. Pues imagínense si no, jamás nos pondríamos de acuerdo
y cada uno haría lo que le parecía y así nada funciona. Si eso pasara en el trabajo, no funcionaría. Si pasara en casa, no funcionaría. Si cada uno hace lo que quiere en la sociedad, no funcionaría. Siempre tiene que haber una autoridad y aún en la iglesia Dios lo ha establecido así. Y cuando nos rebelamos y no obedecemos los consejos, los mandamientos en que se dan en la iglesia, también nos rebelamos no contra los ancianos de la iglesia, sino contra Dios, porque no hay autoridad que no haya sido establecida por Él. Por eso Dios bendice siempre al que es obediente, al que se sujeta, al que es obediente a las autoridades que Dios ha establecido. Y por último, la autoridad del Edén, la autoridad número 1, sigue estando y va a seguir estando por siempre. Todas las otras son pasajeras, pero esta no tiene principio ni fin. Él es la autoridad porque es el creador de todas las cosas, porque es quien nos hizo y a veces la autoridad menos respetada en este mundo. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Vamos a ver ahora si estás sujeto o no a Dios. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. ¿Lo estás haciendo? Sírvele y permanece fiel a Él. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cantamos un montón hoy que Dios es el Rey, que Jesús es el Rey. Y espero que sea el Rey de todos de los que estamos aquí. Porque una cosa es no respetar al gobierno, no respetar a los padres, no respetar quizás al marido, o en la escuela, o en el trabajo, pero no es tan grave como no respetar a esta persona, a Dios. Eso es el peor error que puede cometer. Ese es el peor engaño en el que el diablo te puede meter. Ahí dice que lo tenés que seguir, que le tenés que rendir culto, que tenés que obedecerlo, que tenés que servirlo y permanecer fiel a Él y a nadie más. ¿Y lo estás haciendo? ¿O estás siendo rebelde con Dios? Justamente ese es el pecado del huerto del Edén. Se rebelaron contra Dios. Y Dios dijo, ciertamente cuando coman de ese árbol van a morir. Y ya hay una sentencia ahí. Cuando nos rebelamos, Dios dice, al cielo conmigo no vas a venir. ¿Para qué? Si estás en contra mía. Muchos buscan las bendiciones de Dios y se acercan a decir, Dios, a ver qué tenés para darme. O tengo un problema, a ver cómo me lo solucionás. Pero no vienen a buscar a Dios, no se sujetan a Dios, no se comprometen con Él. Solo buscan algo de Dios en vez de buscar al Señor. Ahora, ¿cómo te das cuenta si te acercás sinceramente a Dios? La muestra de verdadero arrepentimiento es la obediencia. Acercarse a Dios sinceramente para sujetarse a Dios y que se vea y que se muestre, bueno, eso se ve por las obras. Yo me acerco a Dios, digo que estoy buscando a Dios, bueno, y vamos a ver qué pasa. Si el arrepentimiento es verdadero, hay obediencia. Dice que antes de acercarnos a Dios, éramos esclavos del pecado, pero dice, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Acá se enseña algo muy claro. Tratamos de no irle con vuelta a nadie. Todo el que entra acá, entra en una condición en la que entramos todos. Yo cuando entraron ustedes, entramos todos lejos de Dios, rebelados contra Él, haciendo lo que nos parecía mejor, cada cual por su camino, y viviendo la vida como queríamos, y fallando mucho. Y esa es justamente la causa por la que vivimos lejos de Dios, nos va mal, cosechamos muchas cosas que nos avergüenzan y nos hacen mal, pero acá te decimos la posta, como se dice, hay que arrepentirse. Venir a este lugar a escuchar y no obedecer, mejor quedarte a ver un partido de fútbol o otra cosa, a lo mejor te divierte más, pero a Dios cuando lo escuchas le tenés que hacer caso.
Cuando Dios te manda algo y vos estás haciendo al revés, te tenés que arrepentir. Si no, no sirve. Si no, no tiene sentido. Si no, no te cambia. Si no, no te salva Dios. Si vos no querés que sea tu Señor, la autoridad suprema de tu vida, Dios no te salva. Vas a terminar en la condenación, vas a terminar en el infierno, porque Dios no salva a quienes no se arrepienten, a quienes no piden perdón, a quienes no quieren obedecer. Entonces, este versículo que está ahí abajo está muy bueno. Dice que Pablo le predicaba a todos que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Muchas veces muchos dicen, sí, Dios, sálvame, yo me quiero ir al cielo. Pero quiero seguir viviendo igual. Dios dice, a la condenación. Porque si no es tomarle el pelo, y de Dios no se burla nadie. Dios envió a su Hijo, como recordamos ahí, su cuerpo crucificado, su sangre chorreaba por esa cruz, y eso era una ofrenda para salvarnos a nosotros. Es como que Él moría en nuestro lugar. Entonces eso tiene mucho valor, porque no era un ángel, era el Hijo de Dios que moría ahí. Entonces cuando yo me acerco a Dios y Dios me dice, quiero salvarte, te amo, envía a mi Hijo a morir por vos, y vos decís, está bueno irse al cielo, sí, la verdad que me gusta, pero murió por culpa de tus pecados, no por otra cosa, y de los míos. Entonces si yo no me arrepiento y no le pido perdón a Dios, y arrepentirse de decir, no quiero vivir más como antes, no quiero vivir más haciendo la mía, sino que quiero obedecer a Dios, quiero servirle solo a Él, quiero seguirle solo a Él. Si no hay ese cambio en mi vida, en mi corazón, y se empieza a evidenciar en mi vida, y no hay cambio en mi vida, y sigo igual que antes, estoy perdido, no entendí nada. Y eso es lo que el diablo quiere, tener el control de tu vida. Y Dios quiere que decidas arrepentirte y mostrarlo con tu vida. Cuando es sincero tu corazón delante de Dios y te arrepentís de verdad, tu vida cambia. ¿Y qué pasa? Se demuestra tu arrepentimiento con las obras que son diferentes a las de antes. Antes eras así, ahora empezás a cambiar. Antes contestabas así, ahora empezás a contestar distinto. Antes no respetabas a nadie, ahora empezás a respetar. Antes eras malo con la gente, ahora empezás a cambiar. Antes pensabas solo en vos, ahora empezás a preocuparte por los otros. Esa es una evidencia real de que Dios está en tu vida, de que Dios es el Rey de tu vida. No nos rebelemos contra Él.